Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Permítanme. Vamos a empezar a trabajar con el tema de vectores. Según el mensaje que les envié ayer, había un video que tenían que ver y había un código en Java que tenían que implementar. Entonces voy a explicar ese código. Bien. Como sabemos, los vectores son variables estructuradas o compuestas y se caracterizan porque pueden contener varios valores al mismo tiempo, siempre y cuando estos valores sean del mismo tipo de datos. Por ejemplo, si yo tengo un vector de nombres, dependiendo del tamaño del mismo, puedo almacenar varios valores al mismo tiempo. En este caso, almacenar 5 nombres. Todos están guardados en una misma variable, solo que es compuesta, la cual se llama nombres. Los vectores, ¿verdad? Utilizan lo que es un índice. Índice se refiere al número de posición o el número de fila en la cual se trabaja actualmente. Entonces yo puedo decir que nombres en la posición 0, el valor es Juan. Nombres en la posición 1, el valor que contiene es Pedro, y así sucesivamente. Y cuando nosotros hacemos referencia a un vector, tiene que ser no solamente el nombre del vector, sino que ir acompañado con su subíndice. Si yo digo nombres sub 2 o con el índice 2, estoy haciendo referencia a la posición 2 del vector nombres que contiene el nombre de Sofía. Siempre va a ir el nombre del vector y la posición o el índice con el cual estamos trabajando en ese momento. Ahora, puede ser que los vectores para trabajar ocupemos incluirlos dentro de un ciclo de repetición. ¿Por qué los vamos a incluir dentro de un ciclo? Bueno, para recorrer las distintas filas o posiciones de las cuales consta un vector. Por ejemplo, acá sabemos que la primera posición o índice del vector es 0, o sea, la fila 0. Y la última posición es el índice 4. Si yo quiero hacer un recorrido completo de este vector, entonces necesito un ciclo de repetición que vaya desde la fila 0 hasta la fila 4. ¿Verdad? Se puede utilizar cualquier ciclo de repetición, pero generalmente cuando se trabaja con vectores utilizamos el ciclo for, o sea, el ciclo para. ¿Cómo trabaja esto? Yo tengo, bueno, se llama for, ¿bien? Y a continuación, pues asigno una variable que va a ser la variable que se va a encargar de llevar el control de las filas del vector, o sea, de los distintos valores, 0, 1, 2, 3. Así que tiene que ser una variable de tipo entero. Llamémosle i. Te digo, for i, o sea, para i igual a 0. ¿Qué estoy indicando ahí? Que voy a empezar a trabajar con la fila 0 del vector. Y tengo que definir un límite. No estoy usando la sintaxis de Java ahorita, ¿verdad? Solo estoy explicando. El ciclo, como todo ciclo de repetición, debe de tener un límite, o sea, hasta dónde llega el número de iteraciones del ciclo. Yo puedo decir hasta 4,
¿Por qué hasta 4? Porque la última fila del vector es la fila 4. Entonces, de ahí me estoy asegurando de hacer un recorrido completo del vector. Y dentro del ciclo, pues yo trabajo pues las operaciones que tenga que realizar. Supongamos, puedo decir nombre, y ya no utilizo un número fijo, sino que estoy utilizando la variable de control del ciclo. Nombre sub i, o sea, nombre en la fila i. Bien, en la primera iteración va a ser nombre en la fila 0. En la segunda iteración del ciclo for va a ser nombre en la fila 1, etcétera, hasta que ya no puede entrar al ciclo porque se pasa del límite de 4. Bien, entonces esa es la forma de trabajar, bueno, clásica, diría yo, con un vector, porque ustedes van a ver posteriormente, no aquí en esta asignatura, sino que en las subsiguientes, que ya existen métodos predefinidos o clases para trabajar con vectores. Nosotros no los vamos a utilizar porque todavía estamos trabajando en lograr la comprensión, ¿verdad?, de cómo se trabaja con un vector. Entonces vamos a programar de manera clásica este tipo de operaciones sin trabajar o sin utilizar los métodos predefinidos que ya contiene cualquier lenguaje de programación. No vamos a hacer, como les diría, programas clásicos de trabajo con vectores, porque en esta asignatura lo que se pretende es que nosotros conozcamos cuáles son los métodos, algunos de los métodos que existen para hacer búsqueda de un elemento dentro de un vector y para ordenar los elementos dentro de un vector. Esos son los objetivos de este tema de vectores en lenguaje 1, para lo cual ya se tiene que tener una comprensión de cómo se trabaja con un vector, que como les decía en el mensaje, operaciones básicas con vectores, ese fue tema de metodología. Así que se espera que a este punto ustedes ya sepan cómo trabajar con un vector, la lógica, ¿bien? Porque es la misma lógica que vamos a utilizar en Java. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Bueno, si no hay consultas, entonces pasemos a revisar el código que tenemos en el documento, en el PDF, que es este que está acá. Bien. En primer lugar, en main tenemos lo que es la declaración de un vector, la sintaxis. Estamos haciendo dos cosas acá. ¿Bien? Estamos declarando el vector y al mismo tiempo, estamos inicializándolo. Inicializar significa asignar valores de manera directa, ¿verdad?, justamente cuando se declara una variable. Entonces, nuestro vector se llama lista números. Es un vector de tamaño entero. Aquí está la declaración de tipo, int. Sabemos que se trata de un vector por estos corchetes que aparecen acá. Si no, si yo quitara los corchetes, me quedaría int lista números, que es una declaración de una variable normal, como las que hemos venido utilizando. Pero los corchetes indican que se trata de un vector. Ahora, después de la declaración del vector, le estamos diciendo es igual a, o lo estamos inicializando en los siguientes valores que están entre las llaves. Aquí tenemos lista números, un vector de tipo entero, y los valores de lista número van a ser 20, 30, 10, 5, 15, 35. Entonces aquí tenemos ya un vector con sus valores incluidos. Entonces, en Java,
Las posiciones de un vector se empiezan a numerar a partir de 0. Así que la primera fila es la fila 0. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién es lista números en la fila 3? ¿O cuál es el contenido de lista números en la fila 3? El contenido es 5. ¿Quién es lista números en la fila 0? Bueno, el contenido de lista números en la fila 0 es 20. Ahí está nuestra primera declaración, que es la declaración del vector. Después tenemos variables simples. Tenemos una variable que se llama mayor, que es de tipo entero. Una variable que se llama promedio, que es de tipo float. A continuación hay un procedimiento que se llama imprimir lista. Vamos a ver aquí dos cosas. Primera, ¿cómo se pasa un vector hacia una función o procedimiento? Aquí el vector está como argumento de imprimir lista. Entonces, para incluirlo como argumento, simplemente colocamos el nombre del vector, lista números. Bien, cuando ejecutemos o cuando revisemos el código de procedimiento, vamos a ver cómo se recibe como parámetro. Bien, lo otro que vamos a ver es cómo se recorre completamente el vector para imprimir su contenido y cómo se utiliza el ciclo for o ciclo para en Java. ¿Cuál es su sintaxis? Aquí tenemos imprimir lista, le pasamos como argumento el vector lista números. Busquemos el procedimiento. Tenemos imprimir lista que está recibiendo como parámetro al vector lista números y que localmente a ese vector le va a llamar lista. ¿Bien? Recuerden que todo parámetro le antecede una declaración de tipo. Entonces aquí está lista, que es el mismo lista números, que es entero, pero también lo acompaño con los corchetes indicando que se trata de un vector. Abro llaves, indicando el inicio de las instrucciones de imprimir lista. Y a continuación tengo mi ciclo for para empezar a recorrer el vector. Sintaxis de un ciclo for en Java. En primer lugar, acá, tengo el valor inicial de la variable de control, la que va a controlar el número de iteraciones de mi ciclo, que se llama en este caso i. Estoy diciendo que va a empezar con i valiendo 0, para i igual a 0. Ese es el valor inicial. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer el recorrido del vector desde la fila 0 del mismo. Aquí, esto no es obligatorio hacerlo, miren, estoy declarando la variable i, porque hay una declaración de tipo. Vean que en este caso, jóvenes, el ámbito de i es únicamente al ciclo for, que es el lugar donde fue definida. Ni siquiera su ámbito es en imprimir lista, está mucho más limitado, es mucho más pequeño, porque lo declaré dentro de un ciclo de repetición, entonces su ámbito es el ciclo de repetición. No es obligatorio que yo declare la variable acá. La pude haber declarado como variable local de imprimir lista, la pude haber declarado como una variable a nivel de public class, no importa. El asunto es que yo tenga en cuenta que necesito esa variable para controlar el ciclo y que es la misma variable que me sirve para indicar en qué fila vamos del ciclo de repetición o del vector. Bueno, ahí está, valor inicial de la variable de control. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, tenemos esto. Fíjense que son como, ¿cómo les diría? Son como 3 partes que tiene el encabezado del ciclo for. 3 partes.
La primera, como ya les dije, es el valor inicial de la variable de control. Desde ahí ponemos punto y coma. Después viene la segunda parte, que es esta. ¿Mm? Y esto se refiere al límite. Es como que yo diga, para i igual a 0 hasta dónde va a llegar el ciclo de repetición. Entonces la segunda parte es el límite que controla el número de iteraciones. Obviamente lo voy a formar con i. Estoy diciendo que se van a continuar las iteraciones siempre y cuando i sea menor, y vamos a analizar esto. Lista length, vamos a ponerlo acá. Lista punto. Y aquí en esta palabra siempre me confundo cómo se escribe, length. Length significa longitud. Esta palabra length. Recuerden que lista es la forma en cómo nosotros le llamamos localmente al vector lista números en este procedimiento. Entonces, length significa longitud. Es la longitud del vector lista. ¿Qué es la longitud de un vector? Pues se refiere a la cantidad de elementos que nosotros podemos guardar en el mismo. Díganme ustedes, ¿cuántos elementos se pueden guardar en este vector lista números? 5. Cuéntenlos. 6. 6. Lo que pasa es que están numerados del 0 al 5. Pero la longitud se refiere a la cantidad de elementos que yo puedo guardar, no al número de filas. Porque es cierto, llega hasta la fila 5. Del 0 al 5 hay 6. Entonces yo puedo guardar 6 valores diferentes. Eso es la longitud. Entonces aquí la longitud de lista me da 6. Me da 6. Entonces, ojo, estamos diciendo, por lo tanto, i menor a 6. O sea, va a continuar con las iteraciones siempre y cuando i sea menor a 6. Entonces, si empezamos en 0, 0 es menor a 6, se cumple. Después vamos con i valiendo 1. 1 es menor a 6, se cumple. Después con 2. 2 es menor a 6, se cumple. Aquí también se cumple, aquí también se cumple. Y esta fila que es la 5 y es la última, 5 es menor a 6, también se cumple la condición de que i tiene que ser menor a la longitud del vector. Ya cuando i tenga un valor de 6, digamos que este es i. Cuando i tenga un valor de 6, ya no apunta nada, miren. Ya no hay más líneas en el vector, más filas. Ya no entra al ciclo porque pasó del límite. Ya 6 no es menor a 6 y ya no puede entrar a hacer las acciones que están dentro del ciclo. Así que la segunda parte del encabezado del for es el límite. Controla el número de iteraciones que se van a realizar. Y bueno, punto y coma. Y la tercera parte es el incremento. O sea, esta variable i, por cada iteración, ¿en cuánto se va a incrementar? Pues yo necesito que el incremento sea de 1 en 1, porque voy recorriendo el vector fila 0 y valiendo 0, fila 1 y valiendo 1. Entonces aquí todo esto es un incremento en más 1 de la variable i. Es lo que nosotros estamos diciendo aquí con el i más más. Hay un incremento en más 1 cada vez que haya una iteración del ciclo for. Dentro del ciclo lo que tenemos es la impresión del mismo. ¿Ok? Vamos a utilizar impresión en modo consola, por eso está el System Out Print para poder imprimir. Entonces, ¿qué vamos a imprimir? Miren. El vector lista en la posición i. Después imprimimos unos puntitos porque vamos a imprimir otra cosa a continuación. Entonces solo estamos separando lo que es el contenido. Entonces miren, cuando i valga 0, va a imprimir 20. Cuando i valga 1, va a imprimir 30 y así sucesivamente. Después
O sea, imprime el 20 acá. Después viene, encuentra otra línea de impresión e imprime los 3 puntitos. Y después tenemos otra línea de impresión y dice lista en la posición I más I. O sea, ahorita I vale 0. Estamos en la primera iteración. ¿Mm? ¿Quién es lista en la posición 0? El 20. Y me dice que a ese 20 le tengo que sumar I. ¿Quién es I? 20 más I vale 0, es 20. Eso es lo que va a imprimir. Fin de for. Siempre que encontramos un fin de for, tenemos que regresar y volver a evaluar. Acá. Como dijimos que el incremento es en más 1, significa que ahora el nuevo valor de I es 1. Se va a imprimir lista en la posición I. ¿Quién es lista en la posición I? El 30. Imprime 30. Después viene e imprime los puntitos. Y viene la siguiente línea y dice, voy a imprimir el contenido de lista en la posición I, o sea, el 30, sumándole el valor de I. O sea, 30, ¿cuál es el valor de I? 1. 30 más 1, 31. Fin de for, regresa acá e incrementa I en más 1. Ahora va con I valiendo 2. Vamos con la tercera fila del vector. Imprime. Lista en la posición 2. ¿Qué va a imprimir? 10. Después, imprime los puntitos. Después viene e imprime lista en la posición I. O sea, esto es el 10, pero le suma más I. El valor de I, ¿cuál es? 2. 10 más 2, 12. Y así sucesivamente hasta que I tenga un valor de 6 y ya no puede entrar al ciclo de repetición. Por favor, revisen este procedimiento. Licenciada, lista es el valor del número, ¿verdad? No es la posición. Lista es el vector. Aquí lo estamos recibiendo. Localmente le estamos llamando lista, pero es el mismo lista números. Sí, pero no entendí ese último paso que se hizo ¿De de qué? sumarle mají. Le está sumando, solo es un ejercicio de lógica para trabajar con vectores. Simplemente al contenido del vector, que es lista sub i, le estoy sumando el mismo valor de i. A 20 le sumo 0, a 30 le sumo 1, a 10 le sumo 2, etc. O sea, al contenido del vector le sumo el valor de su fila. Oh, ok, entiendo. ¿Y cómo se va incrementando el valor de I? Y ya para la siguiente. Aquí le estamos diciendo que el incremento de i por cada iteración es en más 1. El ciclo for se caracteriza porque no hay que poner, como por ejemplo en el ciclo while, una instrucción dentro que diga i es igual a i más 1. Esa es la ventaja. Ah, ok, entiendo. Gracias, Nick. Ok. ¿No hay más consultas? Pasamos entonces al siguiente. Acabamos de ejecutar este. Miren, imprimir lista. Ahora vamos con una función. La función se llama valor mayor. Siempre le vamos a pasar lista números. Bien, y lo que retorne la función lo vamos a guardar en esta variable mayor que es de tipo entero. Busquemos la función. Aquí está. Valor mayor. Recibe como parámetro al vector lista números al cual localmente
le nombra como lista. Entonces ahora limpiemos esto. Bien, entonces vamos a trabajar, localmente le está llamando lista, a lista números. Bien, es el mismo vector. Tenemos una variable, n, variable local, vamos a ponerla aquí, n, y dice que a n le va a asignar el valor que está en el vector lista en la fila 0. ¿Quién es el vector lista en la fila 0? ¿O qué valor contiene ahí? 20. 20. Entonces, n es igual a 20. ¿Eh? Entramos al for. Entonces, aquí está. Solo que ahorita, obvia, vamos a ponerlo en negro, el valor de la fila i. Y comienza con la fila 1. Bien, ahora vamos a ir interpretando este código a ver si ustedes van determinando para qué sirve. Entonces tenemos i empieza en 1. Entonces vamos a ponerlo acá. Entonces empezamos con la segunda fila, no con la primera. El límite es exactamente el mismo límite que nosotros vimos en el procedimiento anterior, ¿verdad? Entonces va a llegar hasta 5, porque es menor a la longitud del vector. El incremento en i más, o sea, el incremento de i va a ser en más 1. Ahora venimos a este if. Entramos al ciclo y preguntamos. ¿Es n? Recuerden quién es n, qué valor tiene n. Menor a lista en la posición i. ¿En qué posición nos encontramos ahorita de lista? En la posición 1. Entonces está preguntando, ¿es 20 menor a lista en la posición 1? Que es 30. ¿Es 20 menor a 30? ¿Verdadero o falso? ¿Quién es n? ¿Qué valor tiene n? 20. ¿Qué valor tiene lista en la fila 1? 30. 30. ¿Es 20 menor a 30? Sí. Verdadero. Verdadero, y por lo tanto puede entrar al if y va a cambiar el valor de n. Dice n ya no va a ser 20. N ahora va a tener el mismo valor que tiene lista en la fila 1. O sea que va a ser igual a 30. ¿Bien? Fin de for, nos regresamos acá e incrementamos i en 1. Ahora estamos aquí, en la fila 2, i valiendo 2. Nos encontramos dentro del límite, así que entramos al for y volvemos a preguntar. N, ¿ahorita cuál es el valor de n? 30. 30. ¿Y quién es lista en la fila 2? 10. 10. Entonces es 30 menor a 10, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Fíjate que aquí no hay ningún else. Por lo tanto, cuando es falso, no se hace absolutamente nada. Fin de for, regresamos al for y ahí incrementamos i en más 1. Ya no va a ser la fila 2 la que estamos trabajando, sino que vamos en la fila 3. Seguimos dentro del límite, entramos al for. N tiene un valor de 30. Lista en la fila i, o sea, en la fila 3, ¿qué valor tiene? 5. 5. Entonces, 5. 5, ¿verdad? Entonces es 30 es menor a 5, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. No hace nada. No hace nada. Entonces se viene acá fin de for, regresa a for e incrementa. Ya no estamos con la fila 3, sino que vamos con la fila 4. ¿Y qué me va a comparar? N contra lista en la fila actual. ¿Es N menor a 15? ¿Verdadero o falso? Falso. Es falso, ¿verdad? N no es menor a 15, no hace nada. Es otra iteración del for. Regresamos aquí y ahora trabajamos con la fila 5 y nos volvemos a preguntar, ¿es N 30 menor a lista en la fila 5? ¿Es 30 menor a 35?
Verdadero. Verdadero. Entonces volvemos a entrar al if y cambiamos el valor de n. Ahora, n dice es igual a lista en la fila I, en la fila 5. Ya no es 30, es 35. Viene una iteración de acá, regresamos e incrementamos. Ya no es 5, es 6. Pero 6 ya se pasa de este límite. Ya no podemos entrar al ciclo for, pero no importa porque ya recorrimos todo el vector. Al final, el valor de n, ¿cuál es? 35. 35. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Determinar de este vector cuál es El mayor de todos. el mayor elemento del vector. Eso fue lo que hicimos con este procedimiento. Va a retornar n. ¿A dónde? El valor de n, 35, lo retorna aquí en esta variable, mayor. Y después imprime. El número mayor es 35. Revisen, por favor, mientras conecto la computadora. ¿Tienen alguna consulta? No, Lick, está claro. Sí, está claro. Entonces, estos ejercicios acá de hacer las pruebas de escritorio es excelente para poder entender la lógica de un código. Bien, les sugiero que lo hagan ustedes ahí en su cuadernito. No es necesario ejecutar porque en realidad en la ejecución solo vamos a ver los resultados. Pero hacerlo de esta forma, como les digo, es excelente y nos va a servir mucho porque esta es la forma en cómo yo voy a explicar los siguientes temas. Así voy a estar explicando lo que es búsqueda, ordenamiento y el siguiente tema que también tiene que ver con funciones. Nos vamos a quedar hasta acá y vamos a continuar mañana. Lo que, si hay dudas y reclamos con respecto a las notas, las voy a estar recibiendo el jueves vía correo electrónico, el jueves en la mañana. Licenciada, disculpe. ¿Sí? El primer acumulativo, como salía en el calendario de actividades, vale 7 puntos, ¿verdad? El 7%. del segundo parcial, 7 puntos oro. Ok. Bueno, gracias, Lick. Ok. Feliz día, muchachos, y hasta mañana. Feliz día, Que Lick. tenga Nos buen día, vemos. Lick. Gracias. Buen día, Lick. Buen Adiós. día.